A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tiempo más de reflexiones en lo secreto, en nuestro programa En lo secreto en Libertad Radio CR y también en YouTube y también en las plataformas de podcast de tu preferencia. Vamos a empezar hoy un tema muy apasionante, un tema que es uno de los libros del Antiguo Testamento y es los Salmos. Pues primero vamos a ver qué significa la palabra salmo. Pues la palabra salmo está asociada a alabanza, a reconocimiento, a honra a Dios. Entonces, los primeros salmos que se registran en la historia, en lo que sería la creencia en nuestro Dios, en el Dios Todopoderoso, surgieron 1000 años antes de Jesús. Entonces, antes de Cristo, 1000 años antes de Él, es que se empezaron a escribir estos salmos, que de acuerdo a la literatura pues son poemas, son himnos, son cantos, pero en todos los salmos, en ese compendio de 150 salmos, pues hay una expresión muy especial ahí porque hay adoración a Dios, se habla de Jesús en los salmos también, pero Dios también permitió que se hicieran estos salmos, que Dios inspiró a personas a escribirlos y a dejarlos como esa herencia en el Antiguo Testamento. Porque así como son canciones a Dios, muchos de ellos reflejan el estado emocional de quien los escribe. Se dice que la gran mayoría de ellos fueron escritos por el rey David, pero también hay un salmo que escribió Moisés y los expertos, ¿verdad? Las personas que conformaron el canon bíblico insertaron también salmos desde la época de Moisés. Entonces también hay otras personas, cantores, músicos, poetas, hombres, ¿verdad? Que plasmaron en la escritura, en esos poemas, su estado emocional. Y muchos de ellos reflejan, les voy a decir que no tanto lo que Dios haría con las personas, sino lo que ellos harían con las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un reflejo ahí de la humanidad, ¿verdad? Hay un reflejo de lo que tú y yo somos, emociones, sentimientos, temporadas, buenas temporadas, ¿verdad? Temporadas de prosperidad, temporadas de alegría, temporadas de conquista, pero también están ahí registrados salmos que se vivieron en otro tipo de temporada. Temporada de escasez, temporada de tristeza, de depresión, ciclos de vida en los que el ser humano a veces no nos gusta estar. El sufrimiento, también hay unos que hablan de queja. Entonces, no solamente de todos los salmos son una expresión del ser humano de alabanza y adoración a Dios. También es una expresión de la humanidad, ¿verdad? Es una expresión del alma, de esas temporadas, buenas o malas, ¿verdad? Y ahí están escritos, ¿verdad? Quedan de esta manera literaria, quedan ahí registrados también en la Biblia. Entonces nosotros debemos de saber, porque a veces pensamos que los salmos todos son de gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? O todos son de gozo, todos son de alegría, todos son de festejo. No, hay salmos, como que te comenté, donde se plasma, queda registrada pues lo que somos los seres humanos. Y también esto que te comentaba ahorita, muy interesante cómo los salmos hablan de Jesús, ¿verdad? Son escritos proféticos, algunos de ellos, donde se menciona, no así el nombre Jesús, ¿verdad? Pero se menciona el Mesías, ¿verdad? El Salvador. Entonces, pues es un compendio, como te decía, de 150 salmos, 150 poemas, porque los poemas a veces también nos pensamos que todos son románticos y así. No, hay poemas tristes, ¿verdad? De córtate las venas. Entonces, todo esto forma parte del libro
que está en el Antiguo Testamento, dentro de la clasificación que se llama libros poéticos. Es importante antes de empezar a hablar sobre algunos salmos, porque pues no podemos estudiar, pues si quisiéramos sí, pero se nos haría una serie muy muy larga de 150, y aparte hay salmos muy muy extensos, como el 119, que es el más extenso que hay. Entonces nos vamos a concretar y vamos a empezar hoy meditando en un salmo que tú y yo conocemos. Y el enfoque que vamos a ver son salmos en los que nosotros podemos usar para orar, para expresar a Dios nuestro pues agradecimiento, pero también en algunos nuestra necesidad. Entonces vamos a empezar, como te decía, con un salmo que tú y yo pues lo repetimos mucho, lo conocemos, y es el Salmo 23. El Salmo 23 consta de 6 versículos. Entonces es un salmo incluso que nosotros nos podemos aprender. Y que te digo, pues es un salmo que nosotros lo traemos mucho a memoria, lo hemos leído, lo hemos meditado y lo hemos escuchado en enseñanzas, en prédicas, lo hemos visto en demasiados libros, lo hemos visto en cuadros, en imágenes, ¿verdad? Y casi siempre en nuestra mente se ve a imágenes de Dios con una ovejita. Aquí lo interesante que el escritor de este salmo es David. Y David, su profesión era pastor. Entonces él se identificaba mucho por su rol de vida en cómo veía él a Dios. Salmo 23, y les los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Ay, no, esta versión me gustó muchísimo. Pero para irnos a esa versión que todos lo tenemos muy claro, porque algunos me van a decir, no, pero es que aquí se comieron algunas cosas, ¿verdad? En esta versión no hay cosas que normalmente yo he oído. Pero te recuerdo, esta versión que te leí es de traducción del lenguaje actual. Pero vamos a leer también Reina Valera. Pero ahorita, o sea, nos vamos a ir como yendo en estas dos versiones para meditar y reflexionar en este salmo tan hermoso que es el Salmo 23. Entonces, ese es el que más, a lo mejor tu cerebro y tu corazón, ¿verdad? Tienen más cercano, por decirlo así. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Entonces creo que con esta versión, pues todos aquellos que creemos en Dios, nos identificamos con esta versión. Pero fíjate qué interesante, quiero aclarar aquí, ¿verdad? Todas las traducciones se hicieron de un idioma original, que en el caso de los salmos es el hebreo. Entonces son traducciones, son versiones, ¿verdad? Que se interpreta el original que fue en hebreo, en la lengua hebraica.
Pero fíjate que a mí me gusta mucho la traducción del lenguaje actual, porque si se fijan, los verbos están en diferente tiempo. En Reina Valera, todo lo dice como a futuro. Y eso a veces el cerebro lo lleva, ¿cómo te diré?, a esperar algo como si no fuera una realidad presente. Fíjate, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Entonces tú dices sí, o sea, para mí yo ya no entiendo que nada me va a hacer falta nunca. Pero si yo me veo en necesidad ahorita, yo siento que eso va a suceder en un tiempo futuro. A futuro nada me va a faltar, sino que sí es un futuro, bueno, sí suena como en futuro, pero es una realidad presente. Por eso en la traducción del lenguaje actual dice, tú, Dios mío, mi pastor, contigo nada me falta. Entonces cuando mi cerebro dice, me faltará, nada me faltará. Pero en esta traducción dice, nada me falta. Aquí en el presente. Porque tú y yo en Jesús, que es nuestro pastor, porque Él es el buen pastor, Él es el pastor de las ovejas, nada nos falta con Jesús. Por eso, si en nuestra vida hay carencias emocionales, económicas, de salud, nosotros cuando oremos necesitamos orar este salmo en el presente, no hacia el futuro, ¿sí? Sino decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi pastor. Puedes hasta combinar, agárrale palabras de uno y del otro, ¿verdad? A la hora de orar, y las dos son verdad. Él es nuestro Dios. Y aquí el corazón de David, sintiéndote tan identificado. Y así nos debemos de sentir nosotros identificados. Él, en la Reina Valera, ese es mi pastor. Porque como te decía, David expresó en la manera que tenía su rol de trabajo. Entonces para él era fácil entender cómo ver a Dios como un pastor. Y cómo nosotros como sus hijos, como creyentes, y en el caso de David, él se identificaba con la actitud que debe de tener una oveja hacia su pastor. Pero pues no crees que la oveja es una mansa paloma, ¿sí? Dicen los veterinarios, los expertos, ¿verdad? Que una de las características de la oveja es que es torpe. Y por eso necesita mucha guianza. Porque ella es torpe. Y bueno, no te ofendas si te digo pero somos torpes a veces para decidir, somos torpes para llevar una vida que nos acerque a la voluntad de Dios, ¿verdad? Somos más, a veces, perdón, ¿verdad? Pero nos identificamos más con la personalidad de la cabra. Andamos para todos lados, comemos de lo que sea, ¿verdad? Porque a veces espiritualmente nosotros no discernimos lo que estamos comiendo para nuestro espíritu. Estamos oyendo de aquí, estamos oyendo de allá, y a veces nuestra mente trae un collage, ¿no? De que, pues, ahora yo oí esto y me enfoco a esa línea. No, tenemos que enfocarnos a la línea de la palabra nada más. Pero a veces tenemos esa actitud de cabra que como tienen la capacidad de poder andar en las montañas, en las cosas, en las rocas, ¿verdad? ¿De cuenta? Pues se va a los lugares inhóspitos y ahí andan trepadas y no se caen. Yo a veces veo documentales que digo yo, ¿cómo se pudo subir ese animal hasta allá? Y come lo que se le atraviese, ¿verdad? Mi papá en un tiempo de cuando yo era niña, mi papá tuvo, bueno, son cabras, pero nosotros decíamos ahí chivos, ¿verdad? Y ellos comían papel, plástico, y no porque no les dieran alimento para ellas, sino que tienen un estómago que digieren hasta lo que no, ¿verdad? Y se meten a la boca hasta lo que no. Y a veces nosotros así nos comportamos. Entonces, bueno, aquí en este salmo, meditando en él, que nosotros nos identifiquemos más como David se identificaba, viendo a Dios como su pastor, ayudándole a él como una oveja que era torpe, que a veces no se toman las decisiones adecuadas, que a veces no vivimos sin salir de esas temporadas. Nos vamos, pero no salimos de esas temporadas porque siempre las tenemos muy guardadas en el corazón. Entonces, aquí David dice, tú eres mi Dios, eres mi pastor, ¿no? Un reconocimiento. Contigo nada me falta. Entonces,
qué bendición tú y yo poder orar y decir, Señor, gracias porque eres mi pastor. Gracias porque eres mi Dios. Eres tan grande, creaste el universo, pero me hiciste a mí también. Y soy tu obra perfecta. No porque yo lo diga, sino que Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Entonces poder empezar nuestra oración reconociendo quién es Él. Y eso se llama adoración. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, nosotros estamos adorando a Dios. Aunque usemos música o aunque no la usemos. Entonces, ¿qué les parece a empezar una oración en el día, verdad? Aun cuando terminemos nuestro día reconociendo quién es Él, ¿verdad? Que Él es el Dios, que Él es nuestro pastor y que nada nos hizo falta en el día. Y tú dices pero es que sí me hizo falta. Me gusta más eso que no me faltará, ¿no? Entonces, pero sí, nada me hizo falta, Señor, porque todo lo que yo viví hoy vino como un don perfecto, como una buena dádiva, algo que tú me regalaste. La salud, el trabajo, la familia, lo que comiste, lo que vestiste, lo que calzaste, ¿no? O sea, hay muchas cosas donde vistes tú y vi yo hoy que nada me faltó. Que quisiera otras cosas, ¿verdad? Pero nada me faltó, ¿ok? Y decir, Señor Jesús, tú eres el pastor de las ovejas, tú eres el buen pastor y tú eres mi sanador. Gracias porque tú eres la salud que ha tomado trono en mi cuerpo, aunque te sientas enfermo, ¿ok? Dice en el versículo 2, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas. Entonces a veces sentimos nosotros que estamos en lugares, ¿verdad? Que dices tú, ya no aguanto esta situación. Unos desiertos impresionantes, ¿no? Que nos sentimos nosotros en el área de las emociones. Y decir, Señor, gracias porque me haces descansar en verdes pastos. Hablarlo en fe, también se puede. Y me llevas a tranquilas aguas. Quiere decir que hay momentos que yo como hija de Dios, que tú como hijo de Dios e hija, vamos a tener unas temporadas con aguas turbulentas, ¿sí? Como esos ríos que tienen rápidos, que va la gente en la balsa, ¿verdad? Y ay, Dios mío, y que parece que se va a caer y que no se cae. Pero decir, Señor, porque aquí dice que me llevas a tranquilas aguas, me llevas quiere decir que podemos pasar en un momento aguas turbulentas, caudalosas. Pero hay una promesa también en la palabra que dice que aunque pasemos por ese tipo de aguas, no nos vamos a ahogar. Entonces cuando oremos, decir, Señor, gracias, porque a pesar de la temporada que estoy pasando, tú me llevas a pastos verdes. Pero para que Dios nos lleve a pastos verdes, pues nos tenemos que acercar a Él. Y vamos a tener que tener la actitud de la oveja, dejarse guiar, dejarse pastorear, dejarse dirigir a esos pastos. Pero a veces que nosotros no, Dios nos dice, ok, yo te quiero llevar a esas partes, pero nosotros no, nos rebelamos pues. Y decimos, no, yo creo que no, es por acá, porque acá se ve más tranquilo. Pero a veces cuando estamos pasando esas aguas turbulentas, decir, Señor, gracias porque tú me llevas. O sea, la compañía de Dios permanente con nosotros. Dice, me llevas a descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Ahí en esas tranquilas aguas donde uno puede beber, donde uno puede tomar, ¿verdad? De esa agua que es la palabra. Entonces, de poder ahí estar a pesar de cómo nos sintamos, a pesar de lo que estamos viviendo, pero nosotros poder orar conforme a este salmo, conforme a estas verdades. Me das nuevas fuerzas. ¿Quién se ha sentido cansado? ¿Quién se ha sentido que ya no puede más? Y hay esa palabra que el Señor nos dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, conforme a esa promesa y decir esta parte del Salmo 23, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino.
¿Por qué? Porque así eres tú. Aquí no dice por qué, ¿verdad? Pero yo como para hacer más así como remarcar. Dice, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. El reconocimiento de nuevo a Dios, esa adoración. ¿Por qué nos lleva así? Porque Él es amoroso. Así es Él es amor. Y no nos va a dejar en esos desiertos para siempre. Y recuérdate, por eso es importante que nos identifiquemos a la hora de la oración como esas ovejas, que a veces nos perdemos del camino, ¿verdad? Que a veces nos vamos porque somos desorientadas, porque somos, ¿cómo se dice? Distraídas, y nos vamos, y tener la seguridad de, aunque eso pase en muchas temporadas de nuestra vida, porque a veces nosotros pensamos que esto fue antes de la salvación y llegamos a la salvación porque Jesús fue por nosotros porque estábamos perdidos. Sí, eso fue una vez, pero yo no sé si tú, pero yo en el camino, en este transitar de mi vida a partir de los 18 años, que ya tengo 56, entonces sácale la cuenta. Pues no te quiero decir cuántas veces me perdí, cuántas veces me alejé estando dentro de una congregación. Y no es malo estar en una congregación, a lo que me quiero referir, que a veces nosotros pensamos que como estamos en un lugar, estamos en el rebaño, pero a veces nosotros nos extraviamos y Dios vuelve a ser ese pastor que va, que yo lo agradezco así, pero amo que Dios sea así, porque así es Él. Y las veces que Él ha tenido que dejar 99, por decir algo, para irme a buscar a mí, y hablo yo de mí porque pues no sé tú cómo haya sido tu vida en el Señor, pero cuántas veces y he ido y me ha traído de nuevo a esos pastos verdes, porque yo no sé si tú, pero yo he tenido temporadas de sequedad, pero Él me ha traído de nuevo a esos pastos verdes y me ha llevado a tomar de nuevo en esas aguas tranquilas, después de haber pasado cosas muy fuertes. ¿Y por qué? Porque así es Él. Y si lo necesita hacer 1,000,000 de veces, Él lo va a hacer porque así es Él. Es ese pastor cuidadoso. Y luego dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aquí este versículo lo voy a leer también en la Reina Valera. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, sombra de muerte, ¿no? Porque a veces nos repetimos algo que hemos escuchado y que está mal. Decimos, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte. No, aquí dice sombra de muerte. Entonces, aunque yo ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres mi camino. Dicen que este valle de sombra de muerte sí existe en Palestina y que es un lugar peligroso, lugar donde en ese tiempo que David vivía había asaltantes. Era un camino que nada más es tan angosto que nada más es ida y venida. Si te topas con alguien, si te encuentras con alguien, no pasas, o sea, pasas solamente como de una sola línea. Y los pastores a veces tienen que transportar a las ovejas de un espacio a otro, de un valle a otro, a través de ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué de sombra de muerte? Y por esos asaltantes que existían. Entonces, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿por qué es tan importante estas dos herramientas en el pastoreo? Porque las ovejas se pueden ir al voladero, así le decimos a Sinaloa, ¿verdad? Que van ahí en la montaña y se caen en el abismo, pero quedan atrapadas en algo. Entonces, el pastor, el de oficio de pastor, que eso era lo que hacía David, y por eso veía a Dios como pastor, agarraba ese cayado
y la levantaba, ¿verdad? Porque tiene como una vueltecita y la levantaba y de ahí la jalaba, ¿no? Para rescatarla. Pero y dice, y con la vara, ¿verdad? Que la vara es para dirigir. Entonces, Dios es ese pastor que nos quiere a nosotros dirigir. Pero cuando otra vez nos vamos para esas temporadas, otra vez nos vamos nosotros que nos perdemos del camino, Él con su callado, ¿verdad? Nos rescata. Y aparte, esa acción que hace Dios nos da aliento. Vamos a leer cómo dice en la traducción del lenguaje actual. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías, ¿verdad? Con esa vara. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y dice el 5. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. ¡Ay, qué padre!, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos ama Dios? Que aún en situaciones difíciles, aún en cuando personas, ¿verdad?, se levantan en contra de nosotros. Y no estoy hablando que porque ser cristianos, no, cuando la gente no tiene envidia de nuestro trabajo, tiene envidia de nuestra familia, ¿verdad? Tiene envidia de las cosas que tenemos, codician lo que nosotros tenemos, pues son enemigos, son gente que tiene una mala actitud hacia nosotros, nos pueden dar una cara de que, ay, nos quieren mucho, pero su interior está conflictuado por la bendición que nosotros tenemos y no se dan cuenta que ellos también son bendecidos, porque la palabra dice que todos los días sale el sol para buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos? Solamente Dios sabe. ¿Quiénes son los malos? También Él sabe, porque es el único que conoce los corazones. Yo puedo decir, yo soy buena, no lo digo, pero pudiera yo decir, yo soy buena, pero dice la palabra que aún mi corazón es engañoso, ¿verdad? Yo puedo tener como que, yo soy buena y con todo, pero a lo mejor hago muchas cosas donde yo lastimo a las personas. Entonces, aún en presencia de los enemigos, dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Dice en la Reina Valera 60, aderezas mesa, ¿sí? Preparas. Dios nos prepara un alimento, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces pasamos temporadas donde personas nos angustian, hay acoso laboral, hay acoso emocional, ¿verdad?, hacia nuestras vidas y vivimos nosotros en ese estrés a veces, pero Dios nos adereza una mesa, nos prepara un banquete porque somos especiales para Él. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué es tan importante ungir la cabeza, verdad? Por los pensamientos. En el área, digamos, natural de la oveja, se unge con aceite porque se les pegan muchos parásitos, ¿verdad? En las orejas, en los ojos, en la nariz, en toda el área de la cara. Entonces, con ese aceite, lo que se logra que todos esos parásitos, todos esos animales, ¿verdad?, no se les hagan a ellos ahí en su cabeza. Pero para nosotros, como ovejas de Dios, es importante el aceite del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, porque es muy fácil perder la fe. Es muy fácil caer en incredulidad, es muy fácil caer en frustración, es muy fácil para nosotros caer en la impaciencia, es muy fácil caer en la desesperanza. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como ovejas de Dios, ese aceite del Espíritu Santo nos unja diario, todos los días poder orar y hablar con el Espíritu Santo, que su aceite unja nuestros pensamientos, ¿verdad? Y que esos pensamientos siempre vayan, por ponerle un ejemplo, en esto que estamos orando en este Salmo 23. Y fíjense en el 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Traducción del lenguaje actual. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán
mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Y aquí está hablando de fe, tiene una seguridad, está convencido de que Dios siempre está de su lado. Y estoy hablando de David, pero estoy hablándole a tu corazón también, ¿verdad? A mi corazón. Estoy completamente seguro. Y tú ponlo en ti. Estoy completamente segura que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. O sea, la eternidad con Dios. No que empiece a partir de que tú y yo partamos a su presencia, de que dejemos esta vida, que muramos, sino que no es saber que nosotros somos eternos desde siempre y para siempre. Entonces, ahorita nosotros ya estamos viviendo una eternidad en Dios, pero ahorita estamos en este lapso de tiempo que se llama vida, que solamente Él sabe cuánto tiempo será. Pero están totalmente convencidos, totalmente seguros que la bondad de Dios y su amor nunca nos abandona y que Él nos acompaña en nuestra vida. Tú y yo jamás estamos solos. A veces expresamos, ay, que vivo solo, estoy sola, ¿verdad? Y que no sé qué. Y a veces nos sentimos solos, aunque estemos súper acompañados. Pero qué magnífico poder tener esa certeza de decir, yo jamás estoy sola. Yo tengo mi amigo fiel, mi compañero de vida, ¿verdad? Y eso suena como a esposo, ¿verdad? Pero no, Dios dice, estoy completamente seguro de que tu bondad, la bondad de Dios, la misericordia y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Entonces, nosotros podemos orar este salmo, pero sin que sea una repetición y que no se vuelva una vana repetición. Las palabras son verdaderas de este salmo, de esa expresión de David hacia Dios, de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, que no nomás lo oremos como, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares, no, sino que sea una realidad para mí, que sea una realidad para ti, ¿verdad? Este cántico, este poema, esta oración, y poder decirle, Dios mío eres mi pastor, contigo nada me falta, me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Salmo 23. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de En lo Secreto, en esta sección de Reflexiones en lo Secreto. Dios te bendiga.